Amados hermanos, muy buenos días una vez más, especialmente a todos los que nos están conectándose, ¿verdad? Ahora mismo. Un saludo a todos, ¿verdad? Que el Señor esté bendiciéndolos. Mientras nosotros seguimos aquí en las transmisiones desde nuestra casa, Iglesia Bautista Galilea, ¿verdad? La casa de IBG. Así es que estamos contentos de poder traerles en esta mañana la palabra. Estamos ya más cerca, ¿verdad?, de la segunda fase que comienza el 15 de mayo. Así es que para los que todavía no saben, ¿verdad?, exactamente lo que está pasando, bueno, vamos por fases, ¿verdad? Aquí en Nevada estamos en la primera fase. La segunda fase, que sería del 15 al 30 de mayo. Así es que estamos al pendiente de eso. Estamos tratando de planear, ¿verdad?, algo hermoso para el primer día en que la iglesia pueda reunirse, que sería el día 17, el primer domingo, ¿verdad?, en el que la iglesia ya toda podría disfrutar de estar juntos. Así es que son 2 domingos más, ¿verdad?, el que viene y otro más. Así es que van a haber algunas modificaciones, ¿verdad?, de acuerdo a las indicaciones que nos están enviando de parte del gobierno, de parte de nuestra asociación, convención, ¿verdad? Nos están mandando toda la información que necesitamos de saber para cómo vamos a limpiar, a hacer una limpieza general aquí, ¿verdad?, desinfectando y todo eso, todas las condiciones que nos están poniendo para que, ¿verdad?, el regreso de cada uno de ustedes sea seguro. Así es que no tenga miedo, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Así es que estamos pasando por esto todos juntos, y yo espero que usted pueda mantenerse en esa calma que solamente el Señor puede dar en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dios es fiel y siempre está con nosotros. Así es que pronto, ¿verdad?, ya estaremos dando la noticia. Estamos preparándonos para ello, y qué bueno que usted puede gozarse con nosotros. Algunos en lo lejos, ¿verdad?, en otros países están siguiéndonos en nuestras transmisiones, ¿verdad?, están al pendiente. Gracias, hermanos. En esta mañana yo quiero retomar lo que es la escuela dominical, ¿verdad?, las lecciones que hemos dejado, que se quedaron pendientes por causa de esto, ¿verdad? Estoy retomando la línea, ¿verdad?, que traemos. Creo que paramos en la lección 10, pero vamos a retomarla en el 14, que caería exactamente en la fecha cuando nosotros volvemos, y a todos juntos sería la lección número 20 para el día 17 de mayo, perdón. Así es que a los maestros, ¿verdad?, para que se vayan ya poniendo al corriente, vayan preparando lo mejor para sus alumnos. Recuerde que Dios nos ha dado este tiempo para reflexionar, para valorar, ¿verdad?, lo que tenemos, y para que nosotros renovemos nuestro compromiso con Dios. Así es que tenemos un gran trabajo por hacer. Y quiero invitarlos en esta mañana, ¿verdad? Ya comenzamos desde la lectura inicial, ¿verdad?, con nuestro material bíblico devocional que nos indica nuestra lección, ¿verdad? Estamos llevando este material de Mundo Hispano, y estamos en la unidad 1. Y precisamente vamos a hablar de la iglesia, que la iglesia es usted. La iglesia es usted como creyente. Así es que en esta mañana también traigo algunas ayudas, ¿verdad?, para que usted pueda seguirnos con, a ver si ya estoy ahí. Estábamos faltos de algunas baterías en la mañana, pero gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos gran ayuda, ayuda idónea, ¿verdad? Así es que si alcanza a ver bien, ¿verdad?, ahí en la pantalla de su teléfono, de su televisor, ¿verdad?, si tiene alguna dificultad, si ve que algo no se nota, no está leyendo bien, algún error, ¿verdad?, háganos saber para mejorar, ¿verdad?, ver qué podemos hacer para que llegue más clara y mejor toda la información que queremos dar a través de la proyección en pantalla. Así es que en esta mañana, mis hermanos, vamos a
Vamos a orar, vamos a hablar acerca del origen de la iglesia. Incline su corazón, incline su rostro ahí donde está y vamos a Dios en oración. Padre, en esta mañana te damos la honra y te damos la gloria y te damos las gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque hoy nos permite, Señor, poder reunirnos para honrar tu nombre. Estamos en diferentes partes, Señor, pero somos el cuerpo tuyo. Somos la iglesia. Somos tu novia, tu pueblo amado, y estamos, Señor, rindiéndote homenaje, rindiéndote culto, rindiéndote honor, reconociendo, Padre, y agradeciéndote por todo lo bueno, tus bondades, todo el bienestar que nos brindas. Gracias por nuestras familias, gracias por la salud, gracias por todas las cosas que tú nos concedes, Señor, el alimento, el trabajo, Padre, tú das para que nosotros estemos saciados de bien. Muchas gracias. En esta mañana suplico, Padre eterno, para que afines, Señor, y agudices el corazón, el oído, Señor, de nuestros hermanos que están del otro lado, Señor, en la pantalla, Señor amado, algunos, Señor, en sus teléfonos, otros en sus televisores, otros en sus laptops, en sus computadoras, pero Padre, todos están detrás de un monitor escuchando tu palabra. Te suplicamos, Señor, para que tú nos diriges y que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana, ¿verdad? La unidad 1, la iglesia, su origen. Vamos a ver acerca de su origen. Queremos ver algunas características, ¿verdad? Algunos temas bien importantes que tienen que ver con la iglesia. En estos estudios usted sabrá acerca de el origen de la iglesia, su naturaleza. Esto lo vamos a estar viendo por la tarde, hoy mismo, ¿verdad? Por la tarde. Así es que conéctese para que siga la secuencia de estos estudios, ¿verdad? En los que nos hemos atrasado un poquito, pero queremos ponernos al corriente. También vamos a ver acerca de la membresía de la iglesia y también vamos a ver acerca de el gobierno de la iglesia. Todo esto lo vamos a estar abarcando en esta unidad, la unidad 1, la iglesia. Recuerden, estamos hablando de la iglesia y van a surgir algunas preguntas, ¿verdad? Usted puede hacerlas con toda confianza, ¿verdad? Entonces, si no las sabemos, las investigamos, pero no queremos que nadie se quede con la duda. Y bueno, ¿verdad? Comienzo con el material que ya tenemos ahí, ¿verdad? En su pantalla. La iglesia tiene su origen, ¿verdad? En la obra salvadora de Jesucristo. Esto surge de Él y vive en obediencia a su mandato y trabaja para el establecimiento de su reino en la tierra. La gran comisión, usted recordará, ¿verdad? Capítulo 28 de Mateo. Entonces, la iglesia, ¿ha pensado usted el significado de este término que usamos muy frecuentemente? Es tan usado, ¿verdad? Pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar porque lo usamos a veces tanto y tan ligero, pero en realidad tiene una gran importancia. De eso vamos a estudiar. Hay un texto para memorizar y aplicar a la vida, ¿verdad? Siempre en los estudios bíblicos trae una verdad central, trae un texto para memorizar y aplicar a nuestra vida. Y Efesios capítulo 5, verso 23, ¿verdad? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este es el material, ¿verdad? El texto a memorizar. Y yo creo que muchos ya lo dominan bien, saben quién es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿verdad? Pero está haciendo aquí una analogía con respecto a un matrimonio, ¿verdad? La cabeza de la mujer pues es el marido, dice, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza, o sea, quien dirige, ¿verdad? Quien está llevando la dirección de su cuerpo es Jesucristo, su cuerpo es la iglesia. Así es que hay algunas preguntas, ¿verdad? Anoche o ayer puse en nuestra página algunas preguntas que, si pone atención, van a ser contestadas en esta ocasión. También voy a estar colocando otras, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues esto le vaya entusiasmando y le abra el apetito por conocer más y por leer.
Así es que Efesios capítulo 5, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces a usted, si le preguntan, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Usted sabe que es Jesucristo. ¿Verdad? Y ya si necesita más detalles, así como el marido, ¿verdad? Que es cabeza de la mujer, ¿verdad? A algunas les cuesta trabajo entender eso, ¿verdad? No sé por qué, pero la palabra de Dios no podemos pasarla por alto. Entonces la iglesia, vamos a continuar, ¿verdad? Quiero no hacer tan tedioso esto, ¿verdad? Quiero que usted reciba, ¿verdad? Y las preguntas van surgiendo. ¿Ha pensado usted en el significado de este término que con tanta frecuencia y ligereza se usa? Lo otro es, ¿ha reflexionado en la responsabilidad que ello implica, pero las bendiciones que esto también aporta? Aprenderemos, ¿verdad? No, ahí aparece ese texto. Bueno, espero que no le estorbe para leer. Aprenderemos en los siguientes estudios acerca del origen, de la naturaleza, de los miembros, del gobierno que le mencionaba hace rato, deseando que estos estudios le ayuden a tener un mayor amor por esta institución divina que Cristo fundó, que la amó y también la comisionó para llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Así es que todo eso lo vamos a ver a través de estos estudios que vamos a estar trayendo, ¿verdad? Su origen, ¿verdad? Su naturaleza, sus miembros, su gobierno. Entonces, Entonces, la pregunta, ¿verdad? Una pregunta, ¿cuándo principió la iglesia? Podemos tener escuchar opiniones, ¿verdad? Algunas respuestas. ¿Qué dicen ciertos teólogos? ¿Cuándo realmente da inicio la iglesia? Bueno, y las preguntas. Cuando Cristo escogió a sus primeros discípulos, ¿es ahí donde comienza la iglesia? Cuando Pedro hizo la confesión de que Jesús es el Cristo, en Mateo 16, 18, recuerda usted que hay una escritura ahí donde Pedro hace la confesión, ¿verdad? Acerca de quién dice la gente que soy yo, y Pedro contesta, tú eres el Cristo, y luego Jesucristo le dice a Pedro, y tú eres Pedro, ¿verdad? Y habla acerca de que él va a fundar su iglesia sobre la roca. Otra, ¿verdad?, de las preguntas, cuando se instituyó la cena del Señor, ¿fue cuando inició la iglesia? Con la reunión de Jesús con sus discípulos y otras personas después de la resurrección, ¿fue que dio inicio la iglesia? Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿es cuando dio inicio la iglesia? ¿O fue en el día de Pentecostés que inicia la iglesia? Bueno, este tipo de preguntas, mis hermanos, ¿verdad? En los seminarios, en las universidades de teología, ¿verdad? Siempre van a estar ahí dando vueltas, también como otros temas, ¿verdad? La predestinación, la salvación se pierde o no, y temas como estos, ¿verdad? En los que no hay una respuesta, ¿verdad? Que la Biblia nos dé así exacta, que diga, aquí, este es el nacimiento de la iglesia. Y es por esa razón, ¿verdad? Cada uno celebra su cumpleaños porque es el día en el que le dijeron que usted nació, ¿verdad? Pero el nacimiento de la iglesia, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es el día? ¿En qué evento? ¿Qué es lo que sucedió cuando nace la iglesia? Bueno, no hay una fecha ni hay, ¿verdad?, un evento así. Y como, ¿verdad?, el escritor, ¿verdad?, de esta literatura dice, no es lo más importante ser preciso en la ocasión del nacimiento de la iglesia, sino la certeza, esa seguridad de que Cristo la estableció y que la considera como su novia, como su cuerpo. Atención, ¿verdad? Porque dentro de las preguntas, ¿verdad?, aquí vienen algunas respuestas, ¿verdad? Algunas de las formas usuales como se conoce a la iglesia, como la novia, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a más adelantito, Mateo capítulo 16, verso 13, Primera de Corintios. Dice la escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o alguno de los profetas. El Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, usted se dará cuenta, ¿verdad?, que hay una pregunta, ¿verdad?, por ahí que pusimos en nuestra página de Facebook. ¿Qué es lo que edifica Jesucristo? Algunos ya la contestaron y la contestaron correctamente, ¿verdad? Yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis y aclaración, ¿verdad?, para los que nos están viendo y que quizás nunca han escuchado esto. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a Pedro, recuerden que el verdadero nombre de Pedro es Simón. Vamos a decir, es el nombre original que le pusieron sus padres. Pero cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se encuentra con Pedro, Él le cambia, bueno, no le cambia el nombre, sino Él le pone un nickname, como dicen, ¿verdad?, como si fuera un apodo, y le dice Pedro, que en el original Pedro es piedra, ¿verdad? Entonces piedra es de tamaño, ¿verdad?, pequeño, ¿verdad? Pero cuando en el original se refiere, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, escucha la diferencia, Petra, como refiriéndose en sentido femenino, ¿verdad?, que quiere decir roca. Y una roca no es pequeña, sino es una roca, es enorme. Entonces Jesucristo está diciendo: sobre esta roca, o sea, sobre Él, sobre el fundamento que es Él, sobre lo que Él está diciendo, sobre esa afirmación que Pedro está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: sobre esta roca, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Y luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Espero que haya entendido la explicación, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, alguna duda, no haya quedado bien aclarado, háganoslo saber. Estamos en la mejor disposición de ayudarle. Bueno, solamente quería hacer esa aclaración acerca de lo que es la iglesia. La palabra iglesia, mire, se usa alrededor de 111 veces, y la mayoría de ellas se refiere a una iglesia local. Y entonces hoy tomaremos como referencia a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, la carta que el apóstol Pablo le escribió. Esta nos servirá de base para nuestro estudio de hoy, y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Los puntos que vamos a ver: cercanos por medio de Cristo, reconciliados en un solo cuerpo, ciudadanos y familia de Dios, edificio, templo y morada de Dios. ¿Tenemos fallas con internet? Bien, hay mil disculpas, seguimos teniendo fallas, problemas con estos aparatos, ¿verdad?, con esta red. Cercanos por medio de Cristo. Y dice la Escritura: cercanos por medio de Cristo, Efesios capítulo 2, verso 3. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y dice, ¿verdad?, el verso 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que de dos pueblos, quiere decir, aquí se está haciendo referencia al judío y al gentil. Gentil, escuche bien, gentil es todo aquel que no es judío,
¿verdad? Es por esa razón que el apóstol Pablo aquí está diciendo, porque Él es nuestra paz. Quiere decir que no había reconciliación entre ambos, sino que estábamos, ¿verdad? Por medio de la ley estábamos separados. Por medio de la religión o de la enseñanza de ellos, nosotros como gentiles teníamos una práctica diferente. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared que nos separaba? Bueno, el pecado, ¿verdad? Pero en aquel tiempo al judío y al gentil lo que nos separaba era la ley, ¿verdad? Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. Ese es el tema central de la epístola o de la carta a los Efesios. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Las preguntas que respondí el de ayer. Entonces, ese es el tema central. Unidad de la iglesia. Aquí se revela el gran misterio de la iglesia verdadera, que es el cuerpo de Cristo, y los creyentes son miembros de aquel cuerpo sagrado del cual Cristo es la cabeza. Todo aquel que cree en lo que Jesucristo hizo en la cruz, desde ese momento usted es perdonado, ¿verdad?, de sus pecados, y usted pasa a ser parte del cuerpo de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Entonces, en la iglesia de Éfeso habían surgido problemas entre los judíos, entre los gentiles, y eso lo podemos ver en el capítulo 6 de Hechos, ¿verdad? Cuando dicen que habían problemas porque unos eran atendidos y otros eran atendidos de una forma diferente, y fue necesario, ¿verdad?, que el consejo se les fuera dado de esta manera: consigan entre ustedes a 7 varones, ¿verdad?, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, que puedan traer y servir a estas mujeres con equidad. Entonces se vio necesario eso. Habían diferencias también porque los gentiles iban creyendo, ¿verdad?, y los judíos se sintieron celosos. ¿Cómo estos pueden tener la misma salvación y no están guardando la ley? Y es por esa razón que desde entonces empezaron a salir los judaizantes, aquellos que venían, cuando se convertía un gentil, venían y querían que éste también, ¿verdad?, guardara el sábado, guardara el día de reposo y viviera conforme a las leyes rituales que ellos habían sido enseñados. Entonces, Pablo, eso los hacía una gran división entre ellos. Entonces Pablo hace hincapié en que la salvación incluye a los gentiles que estaban lejos de Dios y que habían sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él quita todas las barreras entre los judíos y los gentiles y los une en un solo cuerpo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, unidad en la iglesia, ¿verdad? El tema central. Efesios capítulo 2 verso 8 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo le está haciendo saber, ¿verdad?, le hace hincapié, le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad?, y ya les dijo que en Cristo, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, refiriéndose al gentil. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿verdad?, aquí ya incluye a los judíos, que había esa diferencia, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, en Él mismo, ¿verdad?, de dos pueblos, uno solo, un hombre de paz. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 8, les dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Para quién era esto? Bueno, no era necesario que ellos guardaran la ley, no era necesario que ellos guardaran las leyes rituales. Ojo, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos que ya no es necesario guardar la ley, hay quienes están pensando en toda la ley. Recuerde que hay leyes que todavía son para nosotros, son vigentes, ¿verdad? Pues de hecho los 10 mandamientos se convierten en leyes que luego se multiplican, ¿verdad?, porque se derivan de ello muchas leyes. Pero aquí, a la ley en la que ya no estamos bajo esa ley, estamos hablando del antiguo pacto, o sea, de las leyes rituales. Usted ya no tiene que sacrificar un cordero por sus pecados. Ya el Cordero de Dios fue sacrificado. Entonces ahora usted tiene que guardar los mandamientos de Dios, eso sí, ¿verdad? Pero las leyes rituales
Recuerde que Jesucristo en muchas ocasiones expresó también que Él es el Dios, Él es el Señor del sábado, y que el hombre no fue creado por causa del día, sino el día por causa del hombre, ¿verdad? Entonces Jesucristo hizo muchas obras en sábado, dando a saber que no hay un día. Mire, aquel día, el viernes precisamente, ¿verdad? Uno de mis compañeros de trabajo, él decía que ese día él acostumbraba a andar muy calmado, ¿verdad? Algunos le estaban invitando para, bueno, cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero él decía, hoy es viernes, ¿verdad? Y entonces, y volví a repetir, es que hoy es viernes. Y entonces alguien dijo en voz alta, sí es cierto, dijo, es que los viernes son santos. Y déjeme decirle que hay una creencia, ¿verdad?, en que los viernes será el único día en el que no se permite pecar, y mucha gente devocionalmente guarda ese día, como si realmente fuera un Viernes Santo. Y entonces lo dije en voz alta yo, ¿verdad? A veces corre uno situaciones por hablar en voz alta, cuando no está uno dentro de la conversación. Pero dije, Dios, al que se ofende el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad?, es el mismo Dios del viernes. Entonces, si vamos a guardar el viernes, vamos a guardar todos los días. ¿Por qué no vas a pecar el viernes? ¿Porque el viernes es cuando Dios aplica su juicio o qué? Yo no entiendo esa parte, cómo mucha gente se guarda de un día, de no hacer cosas malas. Pero todos los días son hechos por Dios, son creados por Dios. Todos los días ofendemos a Dios de alguna manera. Entonces todos los días debemos de guardarnos, ¿verdad? Entonces no se trata de un día, se trata de cada día. Entonces, porque por gracia sois salvos. En el mundo de hoy, ¿verdad?, y aún en la iglesia, existen barreras de prejuicio, de celos, de egoísmo y de toda clase de pecado, destruyendo la paz y la unidad que debe prevalecer en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Entonces, en la iglesia de Éfeso habían surgido problemas entre estos judíos, ¿verdad? Pablo les hace ese hincapié, les hace saber, ¿verdad?, que es por gracia. No es por la ley que uno alcanza salvación, no es por guardarse de un día, de no pecar, que uno alcanza la salvación, sino es por medio de la gracia que viene de Dios. Entonces Pablo apela a sus lectores para que se acuerden de lo que Dios ha hecho por ellos, librándolos de su condición perdida. Ahora estamos en Cristo, y en Cristo somos criaturas nuevas, y su situación debe ser totalmente transformada. Entonces en el versículo 14 Pablo define como, ¿verdad?, con claridad el papel del Mesías, eliminando la distancia que había entre los judíos y los gentiles. Ya no hay nada que nos separe. Él no dice que Cristo produce, que Cristo trae paz, sino que Él es nuestra paz, ¿verdad? Él es nuestra paz, porque Él es el príncipe de paz. Entonces de esta notable afirmación, Pablo da dos razones por las cuales Cristo es nuestra paz. Él ha eliminado lo que nos dividía al judío y al gentil, esa pared intermedia de separación, esas enemistades, esa ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces la razón resalta en la palabra, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, ¿verdad? Es por esa razón que en el mundo de hoy, en esta iglesia, en las iglesias, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo, aún existen a veces barreras de prejuicio, de egoísmo, de celo, de toda clase de pecado que vienen a destruir esa paz, ¿verdad?, y la unidad que debe prevalecer en la iglesia. Vamos al siguiente punto, ¿verdad? Reconciliados en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, versos 16 al 18. Y dice que mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cámbiale. Me pasé de más. Y vino, dice el verso 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos,
y a los que estaban cercas. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nota que fue la obra de Cristo en la cruz la que hace posible la reconciliación del hombre con su prójimo. Cuando usted ha tenido dificultades, fricciones, discusiones, enemistades, pleitos, contienda contra alguna persona, ¿verdad? Hasta que no se hace la reconciliación, usted no viene a estar en paz. Mientras usted está peleado, disgustado con alguien, usted no tiene paz, usted no está tranquilo, usted está incompleto, usted se siente incómodo o incómoda, ¿verdad? Y es necesario, es indispensable la paz. Entonces, Jesucristo, cuando viene a nuestra vida interior, cuando viene a nuestra vida, hace transformaciones de tal manera que no importa lo que haya habido en el pasado, Él nos ayuda, Él nos da las fuerzas para poder, ¿verdad?, reconciliarnos con nuestro prójimo. Y de esto hay tantos y tantos testimonios de personas que les era muy difícil y complicado poder perdonar a alguien que haya abusado, a alguien que lo haya menospreciado, a alguien que a lo mejor lo haya desechado, ¿verdad? Hijos que son desechados por los padres, que son menospreciados, que son abusados físicamente, etcétera, ¿verdad? Todo ello, cosas que son tan difíciles de perdonar, se hacen posible porque Jesucristo llega a nuestra vida y derriba esas barreras, ¿verdad?, que separan a uno con el otro. Entonces Cristo quitó las barreras que separaban a los judíos y a los gentiles a fin de reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces es lo que estamos viendo, ¿verdad?, a través de esta escritura. Desde Isaías capítulo 57, verso 19, el Señor escribe, dice: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, lo que el apóstol Pablo está escribiendo, ¿verdad?, a nuestros hermanos en Éfeso, ¿verdad?, es una forma de decirles lo que está en la escritura, ¿verdad?, de Isaías. Entonces, esto indica, ¿verdad?, que se cumplió la profecía del Antiguo Testamento como mensajero de la paz de Dios. Pero Cristo no solo fue el proclamador de la paz, sino el instrumento por medio, ¿verdad?, del cual la paz llega a ser una realidad. Entonces, por medio de Él, escuche bien, los judíos y los gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ni los judíos son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que los judíos. Un pecador, ¿verdad?, tampoco ni es más ni es menos que nosotros. Es una persona que, al igual que nosotros, en un tiempo nosotros estuvimos en la misma condición, ¿verdad?, inmerecedores de la gracia de Dios, ¿verdad?, pero necesitados de su misericordia para ser salvos. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que por medio de Él, los judíos y los gentiles tenemos entrada al Padre. Pablo asegura que Dios solo tiene una manera de relacionarse con el hombre. Esta es por medio de su Espíritu Santo. Nadie tiene preferencia, pues ante Dios todos tenemos entrada a su presencia. Aquí no hay favoritismo, aquí no hay hijos favoritos para Dios, ¿verdad? Todos somos iguales para Dios, todos somos seres humanos y llegamos a ser hijos solamente a través de la aceptación que nosotros hacemos de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Vamos al punto 3, voy un poquito rápido, yo espero, ¿verdad?, no terminar tan pronto, pero si surge alguna pregunta en ustedes, pueden hacerla con toda confianza, ¿verdad? Los videos, ¿verdad?, ahí en Facebook, en YouTube, ustedes los van a tener para estarlos repasando en algo que a lo mejor no hayan captado bien. Estaremos esforzándonos por traer todo esto, ¿verdad?, en visual, ¿verdad?, para que usted pueda llevar la secuencia y tener toda la información que necesita. Los ciudadanos y familia de Dios. Estamos hablando del origen de la iglesia, ¿verdad? El origen de la iglesia, los ciudadanos y familia de Dios. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, a veces parece como que se nos ha olvidado, ¿verdad?, la hermosa promesa de Dios. Esa promesa de que somos hijos, ya no somos creación. Somos criaturas nuevas, somos creación nueva en Dios, pero hijos de Dios ahora. Ya no solamente, somos criaturas. Dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros, escuche bien, miembros de la familia de Dios. Ciertamente hay familias de renombre aquí en la tierra, hay familias famosas, ¿verdad? Hay familias que son famosas por los bienes que poseen, hay familias que son famosas por los talentos que poseen, que les fueron concedidos, pero hay apellidos, ¿verdad?, que a muchas personas les gustaría llevar, ¿verdad? Pero, ¿sabe? El mejor apellido que nosotros podemos llevar o el mejor título o nombre es el ser parte de la familia de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y luego sigue diciendo, edificados ¿sobre cuál? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aclaración, escuche bien. Cuando la Escritura dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no nos estamos refiriendo, y con todo respeto, al apostolado y profetas de hoy en día. ¿Okay? Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo y está escribiendo a los hermanos de Éfeso por el testimonio, por el evangelio que les era traído a través de la palabra de los apóstoles y de los profetas que en ese tiempo Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de profecía, el Señor les hablaba, les revelaba lo que tenían que hablar, que decir, ¿verdad? Pero, bueno, aquí sería meternos en el tema de si los dones espirituales todavía están vigentes hoy en día, para poder aclarar esa situación, ¿verdad?, de los profetas. Pero la Escritura nos dice claritamente que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Y los apóstoles, capítulo 2, ¿verdad? De hecho también nos habla de cuando, es el capítulo 1, donde deciden, ¿verdad?, nombrar al sucesor de Judas. Ahí vienen los requisitos, ¿verdad? Así es que usted en casita, se lo dejo de tarea, búsquelo, capítulo 1 de Hechos, ¿verdad? Ahí donde da los requisitos para aquellos candidatos a formar parte de uno de los apóstoles, ¿verdad? Para suplementar a Judas, que habiendo traicionado al maestro fue y se quitó la vida. Entonces, para que estuvieran los 12 completos, ellos buscaron, ¿verdad?, a ciertas personalidades, a ciertos candidatos para que ocupara ese puesto. Entonces, la Escritura es tan clara, ¿verdad? Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Y una vez más, no nos referimos al apostolado y profetas de estos tiempos, sino a los verdaderos apóstoles. Recuerden que el apóstol Pedro también nos avisa acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas, ¿verdad? Cuando estudiamos las iglesias del Apocalipsis nos damos cuenta que esos falsos maestros ya existían desde ese entonces, y pues hoy se han multiplicado. Así es que mucho cuidado. Siempre tenemos que ir a la Escritura y entender, pedir, ¿verdad?, sabiduría, como dice Santiago capítulo 1 verso 5, el que esté falto de sabiduría pídala a Dios, el cual dice le dará abundantemente y sin reproche le será dada. Entonces tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, que es viva, es eficaz, y que en ella se encuentran todos los tesoros que necesitamos saber. Entonces es muy triste ser extranjero, ¿cierto o no es cierto? La Biblia, ahí donde leímos en el verso anterior, dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos y parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, ¿verdad?, lo que las Escrituras dan testimonio de ellos. La profecía ya escrita, ¿verdad?, que la tenemos aquí y es la más segura, dice el apóstol Pedro, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? Hace días escuchaba a mi hermano, ¿verdad?, y me compartía esto, ¿verdad?, acerca de alguna
en forma de anécdota, ¿verdad? Se dice que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, ¿verdad? Lo voy a parafrasear lo que él me platicaba, y me decía que cuando se estaban llevando, porque se construyó, ¿verdad?, lejos, cuando usted lee la historia de cómo fue escrito, dice la escritura que nunca se escuchó un martillazo durante la construcción del templo. Entonces todo fue ensamblado, pero me decía que había una enorme piedra en el camino cuando eran traídos, de tal manera que les estorbaba, y verdad, me imagino que ocuparon muchas personas para quitarlo y dejara de estorbar el camino del paso de aquellos que traían todo el material, verdad, para ensamblaje del nuevo templo. Entonces lo que hicieron fue hacerla a un lado, pero haciéndola a un lado la enviaron a un precipicio. Bueno, entonces de ahí, verdad, se toma como refrán lo que está escrito ahora en el Nuevo Testamento, que la piedra angular, ¿verdad?, la desechada por los hombres, vino a ser el ángulo, la cabeza principal, ¿verdad? Y en este caso, los hombres, los judíos, rechazaron a Jesucristo, cuando Él vino a ser, ¿verdad?, precisamente la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, vamos adelante, ¿verdad? No quiero cansarlos, todos los creyentes, hermanos, ¿verdad? Pero antes de pasar ahí, ¿alguna vez usted se ha sentido mal por ser un extranjero, lejos de su país? ¿Alguna vez usted se ha sentido desterrado de su país, de su patria? Qué triste ha de ser para aquellos que a fuerza y por encima de su voluntad son echados fuera de un lugar donde están. ¿Alguna vez usted ha sido echado de su casa? Recuerdo hace algunos años cuando vino la depresión, la Gran Depresión, ¿verdad? Cuando la economía se fue hacia abajo, ¿qué será? Algunos 10 años atrás, ¿verdad? Cuando después de haber pagado por mucho tiempo una casita y usted tenía que abandonarla, no por su voluntad, sino que era obligado, porque ya no podía dar los pagos. Y qué tristeza cuando usted había invertido tanto ahí, ¿verdad? Años de trabajo, sus ahorros, ¿verdad? Todo su esfuerzo, su trabajo, sacrificios que hizo para eso, ¿verdad? Y que llega el momento en el que usted tiene qué triste, son momentos, ¿verdad?, de tristeza. Pero antes de conocer a Cristo, nosotros éramos como extranjeros, pero ya con Él en nuestro corazón somos conciudadanos de los santos y gozamos de los plenos derechos de la ciudadanía del cielo. Hermanos, si a lo mejor a usted le ha tocado perder un carro, una casa, un bien, un terreno, un familiar, recuerde que aquí solamente estamos de paso y que realmente a este mundo entramos desnudos y desnudos saldremos de aquí. No nos llevaremos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, de lo que debemos estar bien seguros es de lo que Dios nos ofrece. Otra expresión que Pablo usa para describir nuestra relación con Cristo es que somos familia de Dios. Las relaciones de una familia son más íntimas que la de los compatriotas y conciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que todos los creyentes, escuchen bien, somos miembros de la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas que pertenecemos a una familia cuya cabeza y cuyo padre es Dios mismo. Entonces, en una iglesia, hermanos, siempre debe reinar el sentido familiar. Es por esa razón, ¿verdad?, que en más de las ocasiones yo me refiero a las familias como nuestra familia, nuestra gran familia, porque somos una familia grande. Somos hermanos y hermanos comprados con la misma sangre. La misma sangre que le cubrió sus pecados a usted es la misma que me cubre a mí. Entonces somos hermanos de sangre, ¿verdad? Mi hermano el mayor, acostumbra decir mi hermano de doble sangre, ¿verdad? Porque somos
hijos de padre y madre y hijos de Dios también. Entonces somos de la familia. Entonces así llegamos a ser nosotros, ¿verdad? Que esa fraternidad, que este sentido familiar nunca se pierda en nosotros, ¿verdad? Que siempre nos consideremos así, que seamos esta familia que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular, quien da unidad y fortaleza, por supuesto, a toda la estructura. Entonces, la acción docente de los apóstoles, ¿verdad? O sea, el trabajo de enseñanza que hicieron los apóstoles en el comienzo, ¿verdad? Los profetas, porque la escritura, ¿verdad? Al principio el Señor nos hablaba por esa profecía, ¿verdad? Tuvo como propósito demostrar la necesidad de Jesucristo en la vida de cada persona. Entonces, cada vez que ellos iban predicando, hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? La gente se iba dando cuenta de que todos tenemos necesidad de Jesucristo. Entonces, todos los que recibimos a Cristo como Salvador y Señor, escuche bien, formamos parte de este edificio singular, ¿verdad? Singular, ¿verdad? Porque pues es Jesucristo mismo. 4. El edificio, templo y morada de Dios. Este es el origen de la iglesia. Estamos hablando del origen de la iglesia. Edificio, templo y morada de Dios. Capítulo 2, verso 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo continúa con su descripción de la iglesia como templo y morada de Dios, y podemos pensar en Cristo como el gran arquitecto que trazó los planos para su iglesia. Estos planos que se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Los redimidos que formamos la iglesia, formamos este edificio. Dice el verso 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora somos piedras vivas que estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro capítulo 2 verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el estudio de esta mañana, mis hermanos. Este es el origen de la iglesia. ¿Cuándo nace? ¿Verdad? Hicimos algunas preguntas. Cuando el Señor asciende al cielo, cuando se celebra la cena del Señor, cuando se instituyó la cena del Señor, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, cuando Él resucita de entre los muertos, en el día de Pentecostés. ¿Cuándo nace la iglesia? Si bien cada de esos eventos es tan importante, ¿verdad? Pero lo más importante y relevante debiera ser la certeza que nosotros debemos de tener de que el origen de la iglesia descansa en la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, para ser parte de esa familia de Dios, pero también con la responsabilidad de llevar y extender este reino a todos los rincones de la tierra. Esfuércese por seguir, ¿verdad?, transmitiendo esta palabra de salvación a cada uno de los familiares que usted tiene, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Queremos recordarles que en esta tarde no se pierdan, porque esta tarde continuamos con la iglesia. Vamos a hablar acerca de su naturaleza. Usted se va a dar cuenta que usted tiene un trabajo muy importante, ¿verdad? Todos somos importantes dentro de la obra de Dios. Así es que aquí no hay grandes, aquí todos servimos en la obra de nuestro Dios. Así es que espero que esto haya sido de gran bendición para su vida,
¿verdad? Que cuando ustedes le pregunten qué es la iglesia es usted, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las formas usuales que el Señor usa para referirse a la iglesia? A la iglesia, bueno, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Usa también la novia, ¿verdad? La esposa del Cordero. Entonces Él viene pronto por su iglesia. Vamos a orar en esta mañana para cerrar lo que es esta lección de la escuela dominical, y posteriormente, ¿verdad?, seguido de esto vamos a tomar la Santa Cena, ¿verdad? Así es que usted, como miembro de la iglesia de nuestro Dios, ahí en su casita, pues yo lo invito, ¿verdad?, para que usted esté celebrando junto con nosotros este acontecimiento tan importante, este acto tan solemne, ¿verdad?, que nos recuerda quiénes somos y quién es nuestro Salvador, lo que Él hizo por nosotros. Amado Señor, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en tu corazón, ya estábamos en el diseño de tus planes. Gracias por habernos incluido, Señor, y habernos hecho parte de tu familia. No somos, Padre Santo, nos sentimos avergonzados e inmerecedores por causa del pecado que reina en el mundo y por la inmundicia en la que estuvimos antes. Sin embargo, tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste de ahí, nos rescataste, nos limpiaste con tu sangre preciosa. Y en este momento, Señor amado, oramos para que llegues a la vida de todos aquellos, Señor, que nos escuchan, que quizás no habían entendido la razón de la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo. Algunos que no entendían la diferencia entre un judío y un gentil, que somos nosotros los gentiles. Aunque ahora en Cristo Jesús hemos pasado a ser el Israel espiritual, salvos por fe, no por obras, salvos y perdonados por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias por haber pensado en nosotros. Te adoramos. En este momento te suplico por aquellos, Señor, que todavía no han aceptado esta salvación tan grande, suplicándote para que tu Espíritu Santo esté trabajando en ellos. A ti que nos escuchas, a ti que todavía no eres parte del cuerpo de Jesucristo, yo quiero invitarte en esta mañana. El Señor te está invitando a ser parte de su familia. Sin Cristo solamente somos creación de Dios, pero el Señor quiere hacerte un hijo suyo. Él quiere extender su perdón hacia ti, y eso viene como consecuencia de tu arrepentimiento, de pedirle: Señor, perdona todos mis pecados. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz. Quiero invitarlo a que venga y entre en mi corazón, que limpie toda mi maldad. Yo quiero que me escribas, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Díselo con todo tu corazón. El Señor es fiel. El Señor cumple su palabra. Y quiero invitarte para que, después de haber hecho esa oración con todo tu corazón, sientas la certeza y la seguridad del Dios fiel, porque Él cumple sus promesas. Que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor te permita poder crecer y desarrollarte con Él en su palabra. Síguele buscando, búscale con todo tu corazón. Él siempre está cerca a ti. Bendito Dios, dirígenos en este momento, Padre, en el que queremos entrar en este momento tan solemne. Queremos, Señor, agradecerte porque nos das el privilegio de poder, Señor, en este día poder participar de tu mesa. Hay hijos tuyos, Señor, que se han ido de este mundo en esta semana o durante este mes. Quizás el mes pasado juntamente con nosotros estuvieron, Señor, tomando la Santa Cena, o en cualquier
parte del mundo, hijos tuyos, estuvieron disfrutando de eso. Pero hoy ya no están en este mundo. Pero hoy la están celebrando, Señor, juntamente contigo en el cielo. Quizás nosotros les alcancemos para celebrarlo juntos. Porque cuando tú vengas, Señor, nos despertarás del polvo de la tierra, como dice Daniel en el capítulo 12, en el verso 2, que tú despertarás a los que duermen en el polvo de la tierra. Aunque unos se levantarán para vida eterna y otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Líbranos, Señor, líbranos y guárdanos para ese día de tu venida. Queremos, Padre Santo, pasar la eternidad contigo. Ayúdanos a prepararnos mientras estamos en esta tierra. Ayúdanos a atravesar todo este valle de sombra y de muerte en el nombre de Jesús. Amado Señor, hay agradecimiento en los corazones. Podemos leer algunos mensajes, podemos ver también necesidades por las cuales, Señor, te suplicamos que tú escuches los corazones de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos ahí en casita y aquí en la casa del Señor, que vayamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y dice la Escritura desde el verso 23, el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. El apóstol Pablo le escribe esto a nuestros hermanos de Corinto por el desorden, la manera tan desordenada que ellos estaban haciendo este momento tan solemne, esta institución divina, la cual fue tan necesaria e importante para los primeros apóstoles. Esta mañana nosotros, a través de esto, recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y voy a invitar a mis hermanos que me acompañan aquí en casa, ¿verdad?, para que pasen aquí al frente conmigo y poder servirles. Usted ahí en casita también, si se preparó, ¿verdad?, con las galletas sin levadura. Alguien me preguntaba: ¿tiene que ser sin levadura, hermanos? El pan que usamos es solamente un simbolismo, y lo hacemos con el respeto, con la reverencia y con la solemnidad más profunda que podamos, recordando lo que el Señor hizo. Y el jugo de uva
que la usó el Señor esa noche, ¿verdad? Mientras cenaba, pero que eso simbólicamente representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para los que les han enseñado acerca de la transustanciación, déjeme decirle que en ninguna manera ni el pan se convierte en el cuerpo, ni el jugo se convierte en sangre. Son simbolismos de estos elementos, ¿verdad? Elementos que usamos como símbolo de lo que el Señor usó esa noche. Así es que voy a invitarlos, ya está preparado ahí en casita, y de una forma reverente vamos a participar de este momento tan solemne. Voy a invitar a mis hermanos, pasen aquí al frente. Voy a invitarlos para que levanten esta pieza de pan que representa el cuerpo lastimado de nuestro Señor Jesucristo, y demos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Voy a pedirle a mi hermano Jacob que Él sea quien nos dirija con esta palabra de agradecimiento a nuestro Dios por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias y honramos en este día ese gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, cuando tu cuerpo, Padre Santo, fue golpeado, Señor Jesús. Tu palabra en Isaías dice que fue molido por nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Dios mío, porque muchas veces, Señor Jesús, tal vez no valoramos, Dios mío, ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Pero ayúdanos a que cada día, Padre Santo, estemos con ese deseo, Padre Santo, de servirte, Señor Jesús, de honrarte, Padre Santo, de darte la gloria, de darte la honra, Señor Jesús, porque tú nos has amado, Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo, dice tu palabra, Señor Jesús, y que con lazos de amor y de misericordia, Padre Santo, nos has atraído hacia ti. Te damos gracias, bendito Dios, en esta preciosa mañana por ese
sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y ahora recordando, Padre bendito, ese sacrificio, Padre mío, que hiciste en la cruz por nosotros, participamos, Padre Santo, de este pan que representa, Padre Santo, tu cuerpo que fue molido, Padre mío, por nuestros pecados. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Después de haberle dado gracias, tomó el pan y le dio a cada uno y le dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos recordando a nuestro Salvador. Ahora tome la copa en su mano derecha y levántela también, dándole gracias a Dios. Amado Señor, dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si fue necesario que el Cordero de Dios, tu Hijo, tu unigénito Hijo, padeciera y su sangre pura, su sangre limpia, sin pecado, su sangre inocente, fuera derramada por causa del pecado de toda la humanidad, entre ellos el mío y el de cada uno de mis hermanos, por el cual, Señor, el precio quedó saldado, el pago de nuestros pecados. Ahora tenemos vida a través de esa sangre. Gracias, bendito Dios. En esta mañana recordamos según fue instituido, Padre, para nosotros, y en estos tiempos nosotros, Padre, recordamos tu venida también. Así es que te damos las gracias por esa sangre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Asimismo tomó también la copa y le dio a beber a ellos y le dijo: toma, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para remisión de los pecados. Tomemos. Gracias, Señor, por este momento en el que podemos, algunos aún a la distancia, Señor, poder participar de tu mesa. Aquellos que se guardaron, Padre Santo, por sus propios motivos, sus propias razones. Permítele, Padre Santo, tener armonía primeramente contigo y con todos los demás. Hemos hablado, Señor, del origen de tu pueblo, de tu iglesia. Ese origen, Señor, que nos hace ser parte de tu familia. En el nombre de Jesús, permítanos en esta tarde otra vez estar sintonizados para poder, Señor, elevar nuestro cántico, nuestro agradecimiento a ti también. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, ahí en casita. Bendiciones para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ¿verdad? No se lo pierdan esta tarde. Lo voy a dejar aquí un poquito queditos. Hay un testimonio, ¿verdad? Quiero platicarles algo. Alguien trató de golpearme en la semana, pero no se preocupe, todo está bien, ¿ok? Para que se conecte.